Bajo la conducción del Espíritu Santo, el Evangelio eterno de los tres ángeles, revelado en Apocalipsis 14, y trabajar unida en integridad y confianza inquebrantables en Dios, para formar discípulos que experimenten el gozo de la salvación y se preparen para el inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros horarios de reunión son los días viernes y sábados, en obediencia al cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios. El día viernes de 7 a 9 p.m. El día sábado de 9:15 a 12 p.m. Y nuestro último servicio es de 5 a 7 p.m. Nos encontramos localizados en el 3601 North Louis, en la ciudad de Waukegan. Teléfono 224-730-8222. En la Iglesia Adventista de Waukegan, los tres ángeles, se predica la palabra de Dios pura y sin alteración del Antiguo y Nuevo Testamento, que es la verdad presente. Por eso te invitamos que juntos descubramos este último mensaje de misericordia. Yo doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida personal, de cómo Cristo me ha transformado y sanado de muchas enfermedades, para honra y gloria de Dios. A las pruebas llega. Somos la Iglesia Adventista de Waukegan, los tres ángeles, con temas bíblicos de actualidad, un mensaje que trae al mundo la verdad presente. La misión de la Iglesia Adventista de Waukegan, los tres ángeles, es proclamar bajo la conducción del Espíritu Santo el Evangelio eterno de los tres ángeles, revelado en Apocalipsis 14, y trabajar unida en integridad y confianza inquebrantables en Dios, para formar discípulos que experimenten el gozo de la salvación y se preparen. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Gusto en saludarles esta mañana. Esperamos que estén atentos a lo que se vaya a iniciar nuevamente, ¿verdad? El tema que dejamos pendiente el domingo pasado. Así que vamos a continuar, vamos a reanudar, ¿verdad? Nos quedamos allí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, y estamos hablando, ¿verdad?, que en el mundo cristiano hay un problema muy grave y queremos mirarlo, ¿verdad?, a la luz de la palabra de nuestro Dios. ¿Qué es lo que la palabra de nuestro Dios habla acerca del mundo cristiano? ¿Por qué tanta iglesia hoy en este tiempo en el cual estamos viviendo? Así que quisiéramos volver un poquito atrás, ahí en el libro de Ezequiel, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra de nuestro Dios: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Si ustedes siguen leyendo lo que Dios le está dando a comer a su mensajero, a su profeta, es su palabra. Le dice, tú les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios mandó a su profeta a comer su palabra, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Para poder compartir la palabra de Dios, tengo que comerla yo primero. Así que el pan representa la palabra de Dios, el alimento espiritual. Pero estas mujeres dicen, nosotras queremos llamarnos por el nombre de Cristo. Queremos ser iglesias cristianas, pero queremos comer nuestro pan. En otras palabras, no te metas con nosotras. Nosotras vamos a comer nuestro pan, no tu palabra. Vamos a comer lo que a nosotras nos gusta. Y aquí es donde viene el problema. Por eso es que hay tantas iglesias hoy en día. Todas se quieren llamar cristianas, pero no todas quieren cumplir la palabra de Dios. No todas quieren obedecer la palabra de Dios. Cada una quiere comer su propio pan. Ese es el gran problema hoy en día. El mundo cristiano está dividido, porque cada iglesia se le antoja comer su propio pan, es decir, tener sus propias doctrinas particulares.
Cada una forma su iglesia a su antojo. Pero Cristo dice que su palabra es la verdad y que si no hablan conforme a su palabra y hacen lo que está escrito en ella, es porque no les ha amanecido, o sea, están en tinieblas. Y así lo dice la palabra de Dios, y lo vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 8 de Isaías, en el versículo 20. Versículo 20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Claro está en la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios es la base. Miren lo que dijo el apóstol Juan en el capítulo 17, el libro de Juan, capítulo 17. Escuchen lo que dice en el verso 17. Dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y también el libro, dijimos Juan 17, dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Y dice allí también el verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si tú quieres conocer la verdad, necesitas conocer su palabra, la palabra de Dios. Aquí se encuentra la verdad, pero las mujeres dicen: nosotras comeremos nuestro pan, nomás queremos tu nombre, danos tu nombre. Hay muchas iglesias hoy en día que no quieren comer el pan de Dios, no quieren practicar lo que Jesús mandó, quieren hacer una iglesia a su manera, a como ellos les conviene, no como Dios estableció en su palabra. Miren lo que dice el Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 7, San Mateo capítulo 7, y en el versículo 21 al 23. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquellos días: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense, tu nombre, nomás queremos tu nombre, pero déjanos hacer las cosas como a nosotras se nos antoje. ¿Y qué le dicen? En tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero Cristo les dice: yo no los conozco a ustedes, nunca los conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Tengamos cuidado, porque no alcanza con llevar el nombre de Jesucristo. Hay que hacer lo que Cristo mandó. Y él mismo lo declaró en San Lucas. Lucas capítulo 6 y el versículo 46. Escuchen lo que dice. Lucas 6, verso 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Miremos, ¿de qué sirve que le llamemos Señor, Señor, si no hacemos lo que Él dice? Porque hoy en día las iglesias le dicen Señor, Señor, pero no quieren hacer lo que Él les manda, sino solo quieren su nombre, quieren recibir su nombre para ser reconocidas como iglesias cristianas, pero no quieren comer el pan que Él da, sino que quieren comer su propio pan. Quieren seguir sus propias doctrinas, no lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, Cristo Jesús dejó bien en claro cuál es su enseñanza, y lo vamos a ver ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 18 del libro de Lucas, capítulo 18, versículo 18 al 20.
Escuchen lo que dice la palabra de nuestro Dios. Le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Comparemos esto que acabamos de leer con Mateo 19. Vamos a comparar esto con un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, y en los versos 16 y 17. Dice la palabra: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Queridos amigos, más claro no puede cantar un gallo. Si quieres hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice? Guarda los mandamientos. Y el joven le dijo: ¿cuáles? Verso 18 y 19 le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres entrar en la vida eterna? Guarda los mandamientos. Pero ahora yo quiero llevarlos un poquito más a través de la historia. ¿Por qué? ¿Te has preguntado por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas religiones que se hacen llamar cristianas? Y vamos a leer un poco la historia en Babilonia, misterios religiosos antiguo y moderno. Dice aquí: la misteriosa religión de Babilonia ha sido simbólicamente descrita en el último libro de la Biblia como una mujer de mala fama. A través de una visión, el apóstol Juan vio a una mujer vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras preciosas y de perlas. Tenía un cáliz de oro en sus manos, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación en su frente. Tenía un nombre escrito: un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y esto lo encuentras en Apocalipsis 17, del 1 al 5. ¿Cuál es el significado de esta extraña visión que fue dada a Juan? Es conocido muy bien que en el lenguaje simbólico de la Biblia, una mujer representa a una iglesia, la verdadera iglesia. Por ejemplo, es semejante a una esposa, una virgen, una mujer santa y sin mancha, en Efesios 5:27 y en Apocalipsis 19:7 y 8. Pero como un acentuado contraste con la verdadera iglesia, la mujer de nuestro texto es descrita como una mujer sucia y corrompida, una ramera. Evidentemente, el sistema religioso que se describe acá es un sistema falso, una iglesia corrompida y caída. A esta la Biblia la llama misterio babilónico. Cuando Juan fue inspirado a escribir la revelación, Babilonia como ciudad había sido destruida y dejada en ruinas. Desde entonces ha continuado estando perdida y desolada, habitada solamente por animales salvajes, tal como lo anunciaron los profetas. Y lo puedes mirar en el libro de Isaías, capítulo 19, 22. Y vamos a leerlo. Isaías, capítulo 19. Escuchen lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, capítulo 19, versículo 22. Isaías capítulo 13, capítulo 13, versos 19 al 22.
Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella la generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes. En sus palacios aullarán hienas, y chacales en sus casas de deleite, y cercano a llegar a esta su tiempo, y sus días no se alargarán. Jeremías 51:62 también habla de ello, pero no lo vamos a leer por el tiempo. Pero, aunque la ciudad de Babilonia fue destruida, hemos de ver que la religión de Babilonia continúa y está muy bien representada en muchas naciones de este mundo. Y como Juan hablaba de una iglesia, una religión bajo el símbolo de una mujer llamada Babilonia, a una religión babilónica. Pero ¿cuál era esta antigua religión babilónica? ¿Cómo tuvo su comienzo? ¿Qué significado tiene en estos tiempos? Vamos al periodo pasado, poco después del diluvio. En aquellos días el hombre comenzó a inmigrar desde el oriente, y aconteció que al ir viajando al oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y quedáronse a morar allí. Génesis 11:2. Fue en esta tierra de Sinar que la ciudad de Babilonia fue construida. Y esta tierra se llegó a conocer más tarde como Babilonia, y aún más tarde adelante como Mesopotamia. Aquí los ríos Tigris y Éufrates habían almacenado ricos depósitos de tierra que podían producir grano en abundancias. Sin embargo, existían ciertas desventajas, las cuales tenían que afrontar las gentes que habitaban esa tierra. Esta estaba sobrepoblada de animales salvajes, los cuales eran un peligro constante para su seguridad y paz. Y podemos mirar esto en Éxodo, en el capítulo 23, verso 29 al 30. Cualquier persona que pudiese proporcionar protección contra estas bestias salvajes recibiría gran clamor por parte de su gente. Y así, en este punto, un hombre grande y poderoso, cuyo nombre era Nimrod, apareció en escena. Se hizo famoso como un gran cazador de bestias salvajes. La Biblia dice, y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Fue un vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Génesis 10, verso 8 al 9. Estos versículos contienen un significado muy importante, el cual es raramente notado. Es el hecho de que Nimrod fue un poderoso cazador, lo cual le hizo famoso dentro de aquellas gentes primitivas. Como lo declaran las escrituras, se volvió poderoso era un líder famoso en los sucesos del mundo. Nimrod era tan poderoso y era tan grande la impresión que causó en la mente de los hombres, que el Oriente está lleno actualmente de tradiciones de sus extraordinarias proezas. Historia antigua en la luz de Babilonia, en la página 54. Habiendo obtenido gran registro entre las gentes, Nimrod estableció un sistema para obtener mejor protección. En vez de pelearse constantemente con las bestias salvajes, ¿por qué organizar a la gente en ciudades y rodear estas de murallas para resguardar? Entonces, ¿por qué no organizar estas ciudades en un reino y escoger un rey para que reine sobre ellos? Este fue el pensamiento de Nimrod, porque la Biblia nos dice que organizó dicho reino y fue la cabecera de su reino Babel y Erech y Akkad y Calén en la tierra de Sinar. Y miren, y así el reino de Nimrod
fue establecido como el primer reino merodiano en la Biblia. Génesis 10:10. Todos estos adelantos hechos por Nimrod pudieron haber sido buenos, pero Nimrod fue un reinante no temeroso de Dios. La Escritura dice que era poderoso, no solamente indica que se hizo famoso y poderoso políticamente, sino que la expresión también tiene un significado hostil. Esta expresión viene de que significa tirano, mientras que el nombre Nimrod significa rebeldía, como lo dice la enciclopedia judía. Nimrod fue aquel que hizo a las gentes rebelarse en contra de Dios. Esta misma naturaleza rebelde de Nimrod puede verse también en la expresión de que era un poderoso cazador ante Jehová. La palabra ante, en este caso, también denota un significado hostil. En otras palabras, Nimrod se estableció ante Jehová. La palabra ante, como traducción de la palabra en hebreo, que significa contra Jehová, pero no solamente estaba Nimrod contra el verdadero Dios, sino que también era un sacerdote de idolatría diabólica y de atrocidades de la peor clase. Finalmente, Nimrod, el rey sacerdote de Babilonia, murió de acuerdo a las leyendas. Su cuerpo fue cortado en pedazos y quemado, y los pedazos fueron enviados a varias áreas. Prácticas similares, ceremonias en la Biblia podemos encontrar, y vamos a mirar para que no vayan a pensar que estoy hablando cosas de mí, sino que todo se encuentra registrado en la palabra de Dios. En el libro de Jueces, en el capítulo 19 del libro de Jueces, noten lo que dice, cómo tenían esas costumbres las personas de aquel tiempo. Jueces capítulo 19, verso 29. Dice allí, en la palabra de Dios, en el libro de Jueces, capítulo 19, versículo 29. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Y en el Salmo 11:7 también habla de cosas similares. La muerte de Nimrod fue muy lamentada por la gente de Babilonia. Pero aun cuando Nimrod había muerto, la religión babilónica, en la cual él tuvo una parte tan prominente, continuó y se desarrolló aún más bajo el liderazgo de su esposa. Después de la madre de Nimrod, su esposa, la reina Semiramis, lo proclamó como el dios solar. Más tarde, cuando esta mujer adúltera e idólatra dio a luz a un hijo ilegítimo, proclamó que su hijo, llamado Tamuz de nombre, no era más que el mismo Nimrod renacido. Ahora, la reina madre de Tamuz, sin duda que había escuchado la profecía de la venida del Mesías, que nacería de una mujer, pues esta verdad era muy conocida desde el principio, y lo podemos encontrar en Génesis capítulo 3, versículo 15. Satanás había engañado primero a una mujer, Eva, pero más tarde, a través de Satanás, a través de una mujer, habría de venir el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Satanás, el gran falsificador, sabía también mucho del plan divino. Fue así que comenzó a suplantar falsedades acerca del verdadero plan. Siglos antes de la venida de Jesús, la reina Semiramis, como instrumento en manos de Satanás, reclamaba que su hijo fue concebido de una forma sobrenatural y que él era la semilla prometida, el Salvador del mundo. Pero no solamente era el pequeño adorado,
Así que, querido Radio Escucha, no le 1500 AM. Que Dios te bendiga.